Buenos días. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor no te dejará con las manos extendidas. El Señor no te dejará con las manos extendidas. Si tú le clamas al Señor, si tú tienes fe en el Señor, si tú estás caminando ya en el Señor, si ya tú conoces a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, si tú tienes esa fe, esa convicción de quién es el Dios al que tú le sirves, quiero decirte que no pierda la fe, que el Señor no te vas a dejar con las manos extendidas. Cuando tú clamas al Señor, tú levanta tus manos, no te desanime, que Él no te vas a dejar con las manos extendidas. Él te vas a responder, Él te vas a contestar y tus manos van a ser llenas. En general, no me refiero a lo económico, a lo material, porque eso es que pensamos de una vez, es en general, tanto en lo espiritual, sin importar el problema ni la situación que estemos viviendo. El Señor te vas a contestar, no te vas a dejar con las manos extendidas, te vas a contestar, pero es cuestión de tener fe, de creer y saber quién es el Dios que tú le has servido y sobre todo pedirle al Señor que te ayude a caminar conforme a su palabra, que te ayude a obedecerle aunque tú no entiendas nada, porque a veces andamos por ahí como barcos sin timón haciendo lo que nosotros creemos que es bien, pero nada más nos acordamos de Dios cuando tenemos una dificultad o un problema en nuestra vida. El Señor es fiel, el Señor no nos deja en vergüenza. El Salmo 37 habla de la promesa que el Señor no deja a un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan, pero el contexto de eso es que tenemos que obedecer al Señor y tenemos que ser justos, tener que seguir caminando conforme a lo que dice la palabra del Señor y no hacer las cosas que contrario a lo que dice su palabra, no hacer maldades, sino orarle al Señor y hacer la cosa conforme a lo que el Señor dice y no llevarnos que si alguien nos hace algo, nosotros buscar esa venganza y hacerle algo peor. No, sino tratar de caminar como el Señor dice. Por ahí habla de todos los que le espera al justo, a la persona que le obedece al Señor y lo que le espera al injusto. Los beneficios del que es injusto y maligno y malvado. Pero en realidad aquí yo me voy a enfocar de la viuda de Sarepta. Cuando el Señor mandó a Elías a la casa de ella, no sabemos si la viuda era creyente, si no era creyente, pero el Señor es soberano y en su misericordia y su amor, Él es con quien Él quiere y como Él quiere. La cuenta en el libro de Primeras de Reyes 17, dice que Elías estaba en la cueva y hacía un año que no llovía porque el Señor permitió eso por el pecado que estaba aconteciendo, que era Jezabel y Acab, los que estaban en ese tiempo. El Señor mandaba a alimentar a Elías con un cuervo y el cuervo le llevaba pan y carne. Pero Elías tomaba agua de un arroyo y el Señor permitiera que el arroyo se secara y duró un año que no llovía. Y el Señor le habla aquí a Elías en el libro de Primera de Reyes 17, en el capítulo 17, pero vamos a hablar acá. Dice que Elías fue donde la viuda y le dijo como el Señor le había dicho. El Señor le dijo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba la viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y preparar para mí y para mi hijo, y para que los comamos y muramos.
Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Cuando ella le respondió que solamente le quedaba un puñado de pan y un poquito de aceite, que la iba a hacer para ella y su hijo para que murieran, parece que la viuda había perdido toda la esperanza y la fe, o quizá había cimentado su fe solamente en la provisión que tenía, pero quizás no sé si creía en Dios o si creía en él. Quizás el momento de tribulación la hizo que su fe menguara. El caso es que cuando ella dice que iba a preparar eso para acostarse a morir, es porque ya ella pensaba que no había esperanza, que ella dependía solamente de esa provisión, y quizás se le olvidó que primero era la fe en el Señor. Pero también cuando Elías le dijo que no temiera y que hiciera como él había dicho, que le diera el primero y que luego haría para él su hijo, ella creyó. Y Elías también le dice en el 14, versículo 14, dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra, porque hacía un año que no llovía, porque así el Señor lo había permitido. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la tinaja, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, te dije que el Señor no te dejará con las manos extendidas, y mucho menos con las manos vacías. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que cada día nosotros los conozcamos más a Él por medio a su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude, que cada día nuestra fe crezca. Que nos ayude a creer quién es el Dios al cual le servimos. Porque yo sé que no es fácil. Somos humanos y no somos perfectos. No somos dioses. Pero la fe es todo. La fe, la obediencia y el temor con reverencia a nuestro Dios es todo. Así como dice el sabio Salomón, que le temamos a Dios y que guardemos su palabra, porque eso es el todo de nosotros. Por lo tanto, esto no es algo que viene solo, es cuestión de creer, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el primer paso que necesitamos para nosotros poder tener y consolidar una relación con Papá Dios e ir conociéndolo cada día más por medio a ese mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es clamar la misericordia del Señor para que nosotros abramos nuestro corazón e invitemos a nuestro Señor Jesucristo y ponerlo como el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, pero sobre todo creyendo que Él murió y resucitó para darnos la salvación del alma, que solamente en Él es que podamos llegar a tener una relación con Dios, no por medio a nosotros, sino por medio a Él, porque para eso fue que Él vino a esta tierra y pagó nuestro pecado y nos ha hecho libre. El primer paso, reconocer que somos pecadores, que solamente Jesucristo nos limpia de todo pecado a través de su sangre. Y luego nosotros tenemos una relación con Papá Dios. Dios no te dejarás con las manos extendidas, pero tiene que creer y tener fe. Que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde.